Hola a todos, mi nombre es Alejandro Mercado y hoy les quiero hablar sobre MRV, que es un acrónimo para Movimiento Rectilíneo Uniformemente Variado. Bueno, antes que nada quisiera definir algunas variables para que tengamos la notación clara antes de ir al tema principal de esta presentación. Bueno, las variables más importantes para kinemática son: esta es la notación más estándar, pero obviamente hay distintos tipos de notaciones, las cuales no deberían ser muy distintas. Ah, bueno, vamos con un repaso de kinemática cuando la aceleración es cero. Cuando hablamos de velocidad constante, a lo que nos referimos es que la aceleración es cero. Y tenemos algunas ecuaciones, las cuales deberían ya ser bastante familiares. La primera es que la velocidad es el desplazamiento. Déjame borrar esto. Sobre el tiempo. Y bueno, esta ecuación es la única que es realmente importante en velocidad constante y la podemos ver de muchas formas, ¿no? Mucha gente prefiere esta versión, que es la velocidad por el tiempo es igual a x menos x sub 0. Lo único que hice fue mover la t en el denominador al otro lado, que va a multiplicar. Entonces esto debería ser bastante familiar y debería ser bastante sencillo para la gente que está viendo este video. Bueno, empecemos con unos gráficos de velocidad constante, ya que estos nos van a ser útiles para el siguiente tema cuando la velocidad no va a ser constante. Bueno, hay dos gráficos bastante importantes. El primero es el gráfico de velocidad versus tiempo, que como sabemos que la velocidad es constante, así que tenemos una sola línea. Y el otro gráfico que es bastante importante es el gráfico de posición versus tiempo. Esta es nuestra posición inicial y podemos ver que existe una pendiente. Ahora la pendiente puede ser positiva, negativa o cero. Eso depende en nuestra velocidad. Para hacerlo un poco más claro, le debería cambiar de color. Ahora sí, esto es un poco más claro, ¿no? Bueno, ¿por qué estamos revisando esto? Es porque de aquí podemos sacar algunas ecuaciones importantes que ya hemos visto previamente, ¿no? Bueno, lo más importante es que esta área debajo de la curva representa el desplazamiento. Y el desplazamiento lo vamos a definir de la siguiente manera. El desplazamiento va a ser definido como x menos x sub 0.
Y bueno, podemos ver que el área, que es el área de este rectángulo, es igual a la velocidad por el tiempo, ¿no? Entonces, esto es simplemente velocidad a un tiempo t por el tiempo, ¿no? Y esta área es el desplazamiento. Entonces, tenemos que x menos x sub 0 es igual a velocidad al tiempo t por tiempo. Si reorganizamos esta ecuación, tenemos que la velocidad al tiempo t es la posición menos la posición inicial sobre el tiempo. Y esta es exactamente la ecuación que teníamos en la diapositiva anterior. Y vamos a ver que la misma área se aplica cuando usamos aceleración que no sea igual a 0, ¿no? Y esto es bastante general. Y bueno, podría ir mucho más en detalle usando cálculo, pero para una introducción yo creo que lo único importante es que ver que esta área verde aquí es lo que representa el desplazamiento, que esta va a ser nuestra definición de desplazamiento. En muchos textos también es común usar delta x, y este símbolo delta usualmente es sinónimo para diferencia. Entonces esta es la diferencia de la posición, ¿no? Y por eso tenemos un signo menos, porque es la diferencia. Bueno, ahora sí vamos al tema de esta presentación, que es movimiento rectilíneo uniformemente variado. Bueno, hay varias características de movimiento rectilíneo uniformemente variado, las cuales las deberíamos definir. La primera es que la aceleración va en la dirección del movimiento. Entonces tiene la misma dirección que el movimiento. La segunda es que la aceleración es constante. Y esos son los dos únicos requisitos que son necesarios para tener movimiento rectilíneo uniformemente variado. Bueno, ¿y a qué nos referimos con aceleración? Aceleración nos referimos a un cambio de velocidad. Entonces, vamos a definir aceleración como cambio de velocidad. Ahora existe aceleración constante y aceleración que cambia con respecto al tiempo. En esta presentación nos vamos a concentrar solamente en aceleración que es constante. Eso quiere decir que el gráfico de aceleración versus tiempo se ve algo así, ¿no? Que en este caso este eje es aceleración, este eje es tiempo.
y es una línea horizontal. Un poco mejor, pero es una línea horizontal. Eso quiere decir que nuestra velocidad va a ir cambiando y nuestro gráfico de velocidad se va a ver algo así, ¿no? Donde vamos a tener velocidad sobre el tiempo. Este es velocidad versus tiempo, y el último gráfico que tenemos va a ser posición versus tiempo. Y este gráfico se va a ver algo así, ¿no? Como una parábola, donde tenemos aquí nuestra posición inicial, nuestro tiempo, y esta es obviamente posición. Mucha gente también se refiere a este punto en el gráfico como velocidad inicial. De la misma forma que se refieren a este punto como posición inicial, ¿no? Bueno, en el caso de MRV existen 4 ecuaciones, las cuales son en realidad bastante fáciles de derivar, pero en este caso solamente vamos a derivar una ecuación y mostraremos las otras 3 ecuaciones, ya que no quiero hacer el video demasiado largo. Y lo vamos a hacer bastante intuitivo, volviendo a lo que era el gráfico donde la aceleración era 0. Bueno, en el gráfico con aceleración es igual a 0, vimos que el desplazamiento delta x, que es igual a x menos x sub 0, es igual al área. Este es el área en el gráfico de velocidad versus tiempo. Lo mismo ocurre en MRV, que tenemos nuestro gráfico de velocidad versus tiempo y tenemos algo así, ¿no? Bueno, como podemos ver, tenemos esta área aquí, ¿no? Y esta área va a ser el desplazamiento. Que esta área está compuesta por un rectángulo y un triángulo. Entonces, esta área es igual al área del rectángulo, más el área del triángulo, que esto es igual a, bueno, el área del rectángulo es solamente base por altura, y hemos definido este punto como velocidad inicial, así que sería velocidad inicial por el tiempo, y este es un triángulo, ¿no? Que es un medio base por altura. Un medio base, que sería el tiempo, y la altura, que sería velocidad final menos velocidad inicial, ¿no?
Podemos reorganizar esta ecuación y si uno hace el álgebra, uno encuentra que esta es la ecuación final, ¿no? Que el desplazamiento es igual a el promedio de las velocidades multiplicado por el tiempo. Esa es una de las ecuaciones. Bueno, estas son las 4 ecuaciones que gobiernan el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y como pueden ver, todas las ecuaciones tienen 4 variables. Entonces solamente es necesario saber 3 variables y eso implica que de ahí sabes las 5 variables si es que uno utiliza estas 4 ecuaciones correctamente, ¿no? En esta última parte de la presentación iremos con un ejemplo. Imaginemos que Luis está en su bicicleta en una carrera y ve que la línea de meta está bastante cerca, así que es un último esfuerzo. Su velocidad inicial es de 20 metros por segundo. Vemos que la línea de meta está a 100 metros. Y Luis tiene una velocidad final de 30 metros sobre segundo. Bueno, de aquí podemos calcular tanto el tiempo como la aceleración. Pero, como esto es una carrera, lo más importante es el tiempo y queremos saber en cuánto tiempo Luis llegó a la línea de meta. Bueno, la siguiente ecuación es bastante útil, la cual nos dice que el desplazamiento es igual a el promedio de las velocidades multiplicado por el tiempo, que eso sería la velocidad inicial más la velocidad final, que muchas veces se escribe también con un sufijo de f de esta manera, para que sea más claro cuál es la inicial y cuál es la final. Entonces es el promedio multiplicado por el tiempo. Y bueno, si es que resolvemos esta ecuación, nos da que el desplazamiento multiplicado por 2 sobre la velocidad inicial más la velocidad final nos da el tiempo. Que esto sería, esto lo voy a hacer aquí arriba, 200 metros sobre 20 metros sobre segundo más 30 metros sobre segundo. Esto es igual al tiempo. Podemos cancelar metro con metro. Y esto nos lleva a 200 sobre 50 sobre segundo. Igual al tiempo. El segundo lo podemos subir. Y 200 entre 50 es 4. Entonces, Luis tomó 4 segundos en llegar a la línea de meta. Hay
una infinidad de ejemplos que uno puede hacer con MRV y bueno, uno siempre tiene que ver qué variables tiene y qué variables necesita para saber qué ecuación usar, ¿no? Bueno, de todos modos, cualquier pregunta déjenla en los comentarios y voy a estar seguro de responder a los comentarios. Muchas gracias.